astele.tv. Querida audiencia, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar sintonizando www.astl.tv. Yo soy Carol Orozco y están ustedes aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Por supuesto, agradecer a nuestros patrocinadores, a Alfredo Trujillo, a Trujillo Ventazos y Asociados, a TVA, porque sin ellos no podríamos estar transmitiendo en esta noche. Y bueno, también vamos a tener como cada lunes nuestra cápsula literaria que nos manda desde el Museo de la Mujer Beatriz Saavedra, esta integrante de FEMU, de la Federación Mexicana de Universitarias. También vamos a tener nuestra cápsula del Cine Minuto que nos manda nuestro querido profesor investigador de la UAM Coajimalpa y que bueno, se transmite cada año ahí en la Cineteca Nacional. Y además, a mí me enorgullece tener a dos colegas, a dos amigas, a dos académicas de la UNAM, pues dan clases ahí en la facultad en CEU, pero además en otras instituciones, son parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y vamos a hablar nada más y nada menos que pues de la protección integral de la familia y en concreto o específicamente de la mediación, estos famosos medios alternativos de solución de conflictos y bueno, que muy poca gente de repente se especializa en estas famosas MASC o medios alternativos, repito, de solución de conflictos y bueno, para ellos tenemos a estas dos mujerones que a mí, repito, me da muchísimo orgullo conocerlas. Una de ellas, además, es integrante de FEMU, de la Federación Mexicana de Universitarias, durante muchísimos años. Y bueno, pues sin más, me permito pues presentar a Teresa Ambrosio, bueno, la doctora Teresa Ambrosio Morales, y a la maestra Yadira Huerta Reyes. ¿Cómo están, queridas colegas? Muy bien, muchas buenas gracias. Noches, gracias por la Carol. invitación. Buenas noches. Con gusto de estar en tu programa. Oigan, yo feliz de que ustedes estén aquí, como le estoy diciendo al público, y vamos a hablar de este tema tan importante, ¿no? De qué es la mediación, pero además cómo está este plan integral dentro de la familia, ¿no? A mí, para empezar a hablar de este tema, me gustaría, por ejemplo, preguntarte a ti, Yadira, algunas definiciones, ¿no? Si bien siempre nosotros empezamos preguntándole a las mujeres y a los hombres que vienen al programa sobre su trayectoria y que nos digan por qué eligieron este tema, y obviamente no vamos a hacer la excepción con ustedes de preguntarles esto, sí me gustaría también empezar con qué es la mediación, ¿no? ¿Por qué eligieron este tema? Y bueno, tu trayectoria un poquito para que la gente, que todo el auditorio que nos está haciendo favor de ver, sepa un poquito del expertise que tú tienes. Pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Yo soy académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me enorgullece dar cátedra allá, estamos en la licenciatura, estamos en el posgrado. ¿Por qué me gusta y me apasiona el tema de la familia? Pues porque la familia ha sido el núcleo de la sociedad durante muchísimos años, todo el tiempo, o más bien desde que el ser humano está en la Tierra, pues ha tenido familia, ¿no? Entonces, hablar de la familia es un elemento natural e importante. ¿Por qué me gusta la mediación? Porque es uno de los medios, como bien dijiste, uno de los medios alternativos de solución de conflictos que nos ayuda básicamente a que las partes en sí resuelvan sus conflictos. No debe de haber un intermediario. Entonces, aquí lo importante, lo interesante es que precisamente las partes resuelvan sus conflictos porque ellos los crearon. Y si ellos saben de dónde surgieron, pues ellos son los que tienen que resolverlos. No, por supuesto. Y en tu caso, Tere, a ver, cuéntanos de tu trayectoria y por qué decidiste como dicen, entrarle a la mediación. Bueno, mira, primera, porque la mediación es una forma de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Porque, bueno, primera, en mi licenciatura en Derecho me dio mucho este acercamiento a que las personas requieren de una justicia pronta y expedita y sobre todo que tenga la seguridad de que va a ser apoyada con todos los elementos que requiere por profesionales en la materia. Entonces, ¿por qué también me interesa? Porque, bueno, también como criminóloga, que también me dedico, o soy criminóloga y también victimóloga, esto representa también una forma alternativa y una cultura para la paz a la cual pueden acceder las personas de forma que en algún momento pueden solucionar conflictos ya actualmente en un sistema acusatorio
de una reforma 2008-2016 en materia penal. Y yo creo que eso es muy importante, y también porque estuve trabajando en el grupo de alertas de género de Tabasco. Entonces en algún momento hay formas de trabajar resolución de conflictos sin que en algún momento se ponga en riesgo a las mujeres. Ahora, respecto al tema que yo le estoy diciendo a la audiencia, que es protección integral de la familia, a mí me gustaría saber su perspectiva, porque bueno, si bien sabemos que desde hace muchos años con nuestra Constitución, que es una Constitución progresista, que es una Constitución en donde habla muy importante acerca de este concepto de la laicidad, ¿no? La separación que existe, mi perspectiva es que durante muchos años, a pesar de que existe esto, en realidad muchas veces la Iglesia, y en concreto la Iglesia Católica, pues ha estado como muy inmiscuida, y de repente meten conceptos que tendrían que estar totalmente ajenos a la religión, pues digamos que a la cotidianidad de las personas, y como que no se ha utilizado al 100%. A mí me gustaría saber, por ejemplo, la perspectiva que ustedes tienen de cuál es la definición que hay de familia, cómo han sido esos antecedentes, y cómo, a pesar, porque también eso es cierto, muchas veces existe una regulación, ¿no? Una legislación respecto a cierta materia, en este caso a la familia, pero en la práctica es totalmente distinta, ¿no? Sí, sí. Y ahorita esto, por ejemplo, que mencionas, Tere, Ambrosio, respecto a las alertas de género, respecto a muchísima seguramente legislación que ya existe en materia de derechos humanos de la mujer, y que a la fecha decimos, oye, pues si ya desde hace muchísimos años existe, desde tratados internacionales hasta regulación nacional, ¿por qué sigue habiendo los feminicidios, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, ¿quién quisiera primero hablar? ¿Tú, Yadira? Sí, sí. A ver, bueno, adelante, por favor. Respecto de la familia, es que podemos dar varios conceptos, ¿no? Por ejemplo, tendríamos un concepto sociológico en el que la familia pues es un conjunto de personas que persiguen un objetivo en común. Y así pues tenemos una gran familia mexicana, ¿no? Por ejemplo, puede ser un concepto biológico en el cual pues todos los miembros de una familia son tales porque tienen, pues descienden más bien de un tronco común, y entonces por una cuestión de consanguinidad, de parentesco, ya forman una familia. En el sentido jurídico, pues nosotros en la República Mexicana tenemos 33 códigos civiles y obviamente la Constitución política, ¿no? La Constitución política nos da más o menos una definición de lo que debemos entender por familia, y familia pues es el núcleo de la sociedad. Claro, dependiendo, porque te digo que hay 33 códigos civiles, cada uno de los códigos pues da una definición de lo que debemos entender o deberíamos entender por familia. La Ciudad de México no tiene una definición de lo que es familia. O sea, el Código Civil no nos dice, nos da una idea de que son todas esas personas que tienen relaciones jurídicas familiares a través de matrimonio, concubinato, filiación, parentesco, pero no nos da una definición. El que sí fue pionero en esta definición de familia fue el Código de Hidalgo, que fue el primer estado que tuvo un código familiar en donde a la familia se le considera como una institución social, cosa importantísima porque realmente es una institución. Y hay otros estados como Zacatecas, como Michoacán, que también tienen su propia legislación familiar. Pero esto es importante resaltar porque te estoy diciendo que hay 33 códigos civiles, son 32 estados más el Código Civil Federal. Entonces son 6, 7 estados los que sí tienen regulada la materia y hablan de la familia como tal. Entonces yo te podría decir a rasgos generales que la familia, como todo mundo sabemos, es importantísima porque es el núcleo de la sociedad y la sociedad le da vida al Estado, ¿no? Claro. ¿Algo que quieras aportarte? Sí, mira, Carol, aportando también algunas cuestiones a lo que menciona la maestra Yadira. Bueno, tenemos que hablar de familias, porque la UNAM, sobre todo la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, ha establecido diferentes ya investigaciones de los tipos de familia, incluso salieron publicados, quien quiera, en la Gaceta de la UNAM pueden encontrar esta información. Y es gratuita, gratuita, sí pueden buscar tipos de familia, Gaceta UNAM salió este año, pero también pueden buscar otra publicación que es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que se llama Mexicanos Vistos por Sí Mismos. Entonces trae 26 temas nacionales en diferentes rubros y aquí hace un estudio, esto fue publicado en el 2017 por la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y nos da una riqueza muy actual de lo que es una radiografía de la población mexicana, específicamente en temas como las mujeres, integrantes de la familia, como pueden ser niñas, niños y adolescentes, que aquí cabe destacar un punto importante que no debemos de perder de vista, que es, todavía seguimos pensando en que
educar a un niño o a una niña, a un adolescente es con violencia, a través de lo físico. Entonces, esto también UNICEF, en el último informe de este año, 2019, nos reporta ya formas muy importantes del cual se vulneran a estas personas integrantes de las familias en un momento determinado como un punto a trabajar, porque es un elemento importante que se tiene que cuidar dentro de la familia. Las personas con discapacidad, y también creo que en algún momento estos estudios abonan mucho a lo que ha estado también pasando en las encuestas de cohesión social, que para este año se van a suspender ya no se van a hacer, al parecer parte de la política pública no va a ser ya las encuestas de cohesión social, pero son muy importantes porque ahí nos decía las principales formas de relacionarnos a nivel familiar, los principales conflictos, lo que era una visión sistémica individual, familiar, comunitaria y social, que sirve ¿para qué? Para la prevención social de la violencia y la delincuencia. Así es. Además, esa parte tan importante de la prevención, ¿no? Pero antes de tocar ese tema, a mí me gustaría, por ejemplo, consultarles cómo estamos a nivel internacional. O sea, es decir, ahorita tú, Yadira, nos decías, a nivel nacional tenemos 33 regulaciones, ¿no? En materia civil. Pero, por ejemplo, a nivel internacional, ¿desde cuándo México es parte de algún tratado internacional o de alguna convención? ¿Cómo estamos en datos duros, no? A mí, por ejemplo, me queda claro que seguramente en feminicidio estamos, pero como dirían los chavos, en el hoyo, ¿no? Las chavas. Sí. Pero cuéntenos ustedes que tienen ese expertise, ¿cómo se relacionan estos antecedentes internacionales o esta legislación que tenemos internacional? ¿Desde cuándo está? ¿Qué datos duros conocemos? Y esto, ¿cómo lo podemos relacionar con la mediación, por ejemplo? Correcto. Mira, antes de contestar, me gustaría retomar las palabras de la doctora Tere en cuanto a la Gaceta de la UNAM, en cuanto a la clasificación que hace de las familias, hace una clasificación de 17 tipos de familias. Es decir, estos tipos de familias se clasifican de acuerdo a las características de los miembros. Entonces, podemos hablar de familia nuclear, la clásica, ¿no? Que es papá, mamá e hijos, la extensa, la equiparada, la heterosexual, la homosexual, ¿no? Porque tenemos infinidad de familias, rurales, urbanas. Y entonces, como bien lo decía la doctora Tere, pues nosotros tenemos que hablar ya no de una familia, sino de familias, ¿no? En general. Ahora, contestando tu pregunta a nivel internacional, pues bueno, México ha firmado, ratificado todos los tratados internacionales que han sacado, que han emitido, entre ellos, pues evidentemente la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Y en esa declaración precisamente se habla de la protección de la familia como un elemento natural, de la protección del menor, de la protección de la mujer, de la protección del varón. Es decir, nosotros hemos ratificado, firmado muchísimos tratados, como lo he comentado, la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención sobre los derechos del americana niño, sobre derechos humanos, que es la del Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos del Niño, importantísima, que casi nadie conoce, tenemos muchísimos niños. Yo de repente digo en las aulas, ¿no? Son 54 articulitos, no les cuesta nada, pero de repente no, como que no los quieren leer, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la convención para erradicar, ¿no? Sancionar la violencia en contra de la mujer, que es la Convención Belém do Pará. Claro. Tenemos la Convención de CEDAW para todos estos tipos de discriminación en contra de la mujer. Entonces, bueno, convenciones, te puedo hablar de convenciones para la trata de personas, ¿no? Para que no haya prostitución de los menores. Tenemos muchísimos tratados internacionales. Ahora, ¿desde cuándo tendríamos que aplicarlos? Pues yo pienso que desde siempre. No obstante, y como bien lo saben, pues hubo ahí un cambio de paradigma a partir del 2011, en donde ya se incluyeron los derechos humanos y hay garantías, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha, pues ya nosotros estamos obligados a conocer los tratados internacionales, a conocer las tesis y las resoluciones de la Corte Interamericana y poderlas aplicar a nuestro sistema mexicano. Entonces, la realidad es que tenemos una infinidad de regulación en materia familiar, porque todas se refieren a la familia y a la protección de los mismos, de los miembros de la misma, ¿no? Sí, claro. ¿Tere, algo que nos quieras aportar? Sí, mira, si quisiéramos conocer la cantidad de tratados, sobre todo, esto ya lo tiene de manera temática la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pueden acceder a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tenemos esta posibilidad y a nivel internacional, ¿qué tenemos, Karen? Pues algo muy importante, la Agenda 2030, que tenemos, ¿para qué? Para cumplir exactamente diferentes temas
que en algún momento tienen que abonar exactamente a toda la parte integral en donde la familia tiene un punto medular y que también, si lo pensamos, y vuelvo con las niñas y los niños y los adolescentes, la Convención sobre los Derechos del Niño establece exactamente una parte muy importante como el derecho del niño, la niña o el adolescente a tener una familia. Y otra cosa también que abona a esto es que hay tratados internacionales que hacen la defensa legal de la familia. Y por ahí a mí me gusta mucho leer, igual que a la maestra Yadira y a ti, yo lo sé, un libro que es Los Tratados Internacionales en Materia de Familia, de la doctora Leonor Cárdenas, que hace una análisis y un exégesis muy interesante sobre este tema, que también lo pueden consultar, actualísimo de 2018 de su libro de la doctora Que además Cárdenas. es una de las grandes ventajas, por eso es la máxima casa de estudios, la UNAM, ¿no? Porque además todos sus institutos siempre sacan, no solo tienen grandes bibliotecas, sino siempre sacan grandes, digamos que volúmenes, libros, etcétera, artículos, siempre actualizados. Entonces, pues bueno, se nos ha ido el tiempo rapidísimo, chicas, vamos a ir a un corte comercial. No se vaya, querida audiencia, estamos aquí en Hilando Contextos, un espacio donde se tejen opiniones. Regresamos en un momento. Tele, la mejor televisora digital, tiene el espacio publicitario que necesitas. Contamos con gran presencia en las principales plataformas de internet. Haz Tele le da voz a tu marca. No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros. Bienvenidos a Mi Viernes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Moon. Esto es Disección, que la oscuridad los protege. Es muy difícil tener una mañana como la que vamos. Y bien, amigos, aquí regresamos ya, bueno, con una noticia un poco triste que, pues, prácticamente nos tocó. El lujo de dar un chat y un debate con unos chairos ahí. Ya no hay argumentos, señores. Pues ya regresamos, seguimos aquí en el Coto TV y ahora sí hasta tenemos público. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una transmisión más de las noches con Sentido Televisión. Soy Alejandro Catalán y estamos aquí con todo el equipo de conductores. Aztele.tv. 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 Pues querida audiencia, ya estamos de vuelta aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Muchas gracias por estar sintonizando www.astl.tv. Y bueno, ha llegado ahorita la hora, nada más y nada menos que de nuestro Cine Minuto, que nos los manda nuestro queridísimo profesor investigador
Carlos Saldaña, y también decirles que no dejen de ir a la Cineteca Nacional, que en verdad hay producciones increíbles, y bueno, este año este Festival Internacional va a estar de lujo, así es que por favor no dejen de ir. Y bueno, vamos, querida audiencia, a este Cine Minuto. Bueno. ¿Julia? ¿Qué onda, Pam? ¿Qué onda, güey? ¿Te desperté? Sí, no, X, ¿qué pasó? Ay, no, pues era para ver si querías ir por un café, pero pues si quieres te hablo más tarde. No, sí vamos. Pero, güey, cuéntame, ¿cómo te fue ayer con Alonso? Ay, pues... A ver, ¿qué pasó? Pues mira, bajo y lo veo con la nariz ahí clavada en el celular. Neta, te juro que estuve parada esperando como 3 minutos, pero pues dije, X, seguro tiene un pedo ahí. Ya después se dio cuenta que estaba yo y pues nos fuimos. Ajá. Pero luego en el restaurante fue peor. Neta, creo me dijo como una frase viéndome a los ojos nada más. Eso sí, su cabeza la conozco perfectamente. Te la puedo reconocer donde sea. No manches. Hasta el pobre mesero lo tuvo que esperar a que se despegara de su celular, güey. No, o sea... Ay. Ajá. ¿Y después? Después fuimos a echar la copa al Maltés y ahí pues creo que ni la copa se tomó por creerse el fotógrafo del año y estar con... Ay, no. No manches. Güey, cuando regresamos a mi casa, todavía insistió en que nos tomáramos una foto. No sé, la verdad es que no me la pasé tan bien. No, a ver, espera, mejor. Voy por ti y me terminas de contar, ¿va? Órale, bye. Pues ya estamos de vuelta aquí en Hilando Contextos, pues con Tere Ambrosio y con Yadira Huerta Reyes, quienes nos pues están hablando acerca de esta protección integral de la familia y en específico de la mediación. Y bueno, chicas, en el corte pasado, ustedes me explicaban de los antecedentes, de la regulación que tenemos a nivel internacional, a nivel nacional, los libros que podemos estar consultando, cómo estamos más o menos en algunos datos duros, etcétera, ¿no? Pero a mí ahorita me gustaría mucho que me explicaran, por ejemplo, cómo estamos en cuestiones de políticas públicas en cuanto a las organizaciones que tenemos gubernamentales, qué organizaciones también de no gubernamentales existen que le estén entrando al tema. ¿Y por qué les pregunto esto? Porque ustedes saben que, bueno, mucha gente apuesta y dice que ha habido en este último año pues un cambio histórico en donde teníamos como una línea de políticas públicas. Sin embargo, siempre se dice que cada vez que cambian estos sexenios, los políticos son o utilizan políticas públicas a corto plazo, que en realidad no están viendo el beneficio de la sociedad y muchísimo menos de las mujeres, ¿no? Por este sistema patriarcal que tenemos. Entonces, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cómo ven ustedes al gobierno? ¿Qué políticas públicas están viendo? ¿Cómo se puede aplicar esto? Cuéntanos, a ver tú, Yadira. Bueno, yo creo que es una pregunta sumamente interesante porque a veces creemos que no tenemos como los medios para accesar precisamente a una justicia cuando tenemos un problema, ¿no? Entonces, nosotros podríamos... En México tenemos infinidad de instituciones que se dedican precisamente a la ayuda de cualquiera de los miembros de la familia cuando están en una situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, tenemos el DIF, ¿no? Tenemos el Sistema Integral de Desarrollo de la Familia, que es a nivel nacional y evidentemente cada uno de los estados pues también cuenta con este sistema. Tenemos jueces de lo familiar a quienes podemos acudir. En la Ciudad de México tenemos 52 jueces de lo familiar, 42 en materia tradicional, 10 en materia oral, que constantemente se están actualizando y lo mejor aún, Caro, que se están sensibilizando en la materia familiar, porque de repente veían así como a las personas como cosas, ¿no? Y a los niños como cositas, y no. O sea, todos
son seres humanos y los están tratando como lo que son, con dignidad humana, y las están respetando y dando sus derechos. También tenemos, bueno, en la Ciudad de México, te digo 52, claro que tenemos que hablar de la República Mexicana, 32 estados, y hay algunos estados que pues apenas están como enfocándose en esta cuestión de los jueces de lo familiar, pero si no hay juez de lo familiar, pues se pueden ir a los jueces civiles o patrimonial, así se les denomina. Entonces, de cualquier forma podemos acceder a la justicia, ¿no? A esta autoridad jurisdiccional. ¿Qué otras instituciones tenemos? Pues mira, para la protección integral de la familia tenemos el ISSSTE, el IMSS, el ISFAM, ¿no? Que es esta institución de seguridad para el bienestar de la familia militar. Tenemos la Procuraduría de Justicia, la Procuraduría General de Justicia. Tenemos los ministerios públicos, que me queda muy claro y me consta que constantemente se están actualizando. Se están actualizando a través del Instituto de Formación, a través de la NUYES, se están sensibilizando precisamente en los problemas de familia, y eso ayuda muchísimo porque se ha tenido como una mala concepción del Ministerio Público, ¿no? De ser pues esa persona que pues está atrás del escritorio y no nos hace como mucho caso. La realidad es que no, son muy profesionales en la materia, insisto, se están sensibilizando, sobre todo pues cuando se trata de niños, de mujeres, ¿no? Que son un poquito los más vulnerables, aunque eso no quiere decir que no existan varones que también son vulnerables, que pueden ser golpeados por sus mismas esposas. Entonces, todos pueden acudir, los adultos mayores, ¿no? Tenemos instituciones como el INAPAM, el Instituto Nacional de Protección al Adulto Mayor, tenemos el Instituto Nacional de Protección a la Mujer, tenemos infinidad de instituciones que si nosotros nos ponemos a buscar, ¿no? Pues, y dependiendo también, obviamente, del problema que tengamos, pues podemos acudir a ella. Se me ocurre, por ejemplo, dentro de la Procuraduría tenemos varias secciones, ¿no? Como el CABI, ¿no? Que es de atención a violencia intrafamiliar, como el CET, que forma parte, bueno, de ese centro de estancia transitoria para los menores que se encuentran violentados y que de alguna manera pues los llevan ahí mientras se especifica su situación jurídica. Entonces, instituciones, repito, tenemos muchísimas en México. Claro que a nivel ONGs, también tenemos muchas, somos activistas en varias, ¿no? Estamos dentro de inclusive de algunas instituciones de adopción como Mejores Familias, en donde nos ocupamos precisamente de de restituir a los menores a una familia. Porque, bueno, la adopción, tú sabes, es un derecho de restitución, entonces, y como miembro de una familia, pues merece estar en una de ellas, ¿no? Entonces, tenemos muchísimas instrumentos, instituciones, organismos de donde echar mano. Que eso es lo importante, ¿no? Sí, sí, yo creo que más bien hay que difundirlo. Claro. Sí, porque muchas personas por esa falta de conocimiento piensan que, no, pues si no voy al MP ya no tengo nada que hacer, ¿no? O si no voy ante el juez de lo familiar ya no tengo recursos. No, tenemos muchísimos recursos. Tenemos la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, cuando hay deudores en otro país, pues acudimos ahí para que los manden llamar y que no se hagan, ¿no? Entonces, tienen que cumplir con los alimentos. O cuando hay, pues, estos problemas dentro de la familia de sustracción, de restitución de menores. Entonces, bueno, ahí te podría seguir hablando, hay muchísimas instituciones. En tu caso, Tere, ¿qué quisieras aportar? Bueno, si tuviéramos que pensar como política pública, pensaríamos desde dos grandes bloques. Primero, la familia como institución, y el segundo bloque de las personas que integran a la familia, porque ahí estaríamos hablando de niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, las personas que integran a la familia y la familia como institución. ¿Qué hemos hecho? Bueno, tenemos diferentes tratados internacionales, tú ya lo mencionaste, la maestra Yadira también, pero también tenemos algo muy importante. Con todos estos tratados, a través del control de convencionalidad, de esta gran reforma del 10 de junio del 2011 en México a nuestra Constitución, se logró hacer una sinergia muy interesante que ha tenido pronunciamientos el Poder Judicial en nuestro país muy interesantes para la protección de la familia y cada una de las personas que integran a la familia. Otra cuestión, como hemos asumido como país muchos de los tratados internacionales de protección a los derechos humanos, ¿qué obtenemos aquí? Bueno, algo muy interesante, nos obligamos también
no solamente por los tratados, tenemos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tenemos que cumplir y también asumimos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en varios rubros. Entonces tendríamos esta parte internacional para poder lograr consolidar una política pública con base en dos grandes ejes que son transversales, los derechos humanos y la perspectiva de género. Visto esto como los dos ejes sobre los cuales va a correr exactamente toda esta parte de política pública. Además, tendríamos que pensar que todo este andamiaje también se construye no solamente desde la práctica de las acciones de gobierno, sino también, tú lo mencionaste hace un momento y la maestra también, lo que tiene que ver con la academia. La academia creo que ha aportado muchísimo, no nada más en México, en América Latina y a nivel mundial, y creo que esto es un punto muy importante. Ahora, las formas de proteger a la familia, vamos a tener leyes civiles, administrativas, pero también penales, porque tenemos delitos por ahí que son los de violencia familiar, que en algún momento esto también se ven fortalecidos con acciones administrativas y de derechos humanos de las alertas de género que se encuentran en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como una forma específica de protección a las mujeres que integran a las familias, las niñas y las adolescentes, como una acción afirmativa de protección específica ante una situación estructural que genera violencia, y lo dijiste muy bien, que en algún momento puede generar feminicidios, no nada más en México, sino desafortunadamente también en muchas partes del mundo. Ahora, chicas, por ejemplo, ahorita mencionaste una palabra que a lo mejor para las abogadas o para las feministas es como, digamos que muy típica, ¿no? Una acción afirmativa. Pero a mí me gustaría, si ahorita pudiéramos, digamos que dar una definición en un lenguaje muy ciudadano de qué es acción afirmativa, pero además, ustedes lo saben, hay muchos, o sea, en nuestro México hay muchos Méxicos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, en la Ciudad de México ver a, no sé, a una indígena o una indígena discapacitada, ¿no? Y luego si le agregas una indígena pobre, discapacitada, lesbiana, ¿no? Niña. Que en México, o sea, en la Ciudad de México, que a lo mejor esto en Oaxaca o a lo mejor esto en Yucatán, o sea, como que hay muchos Méxicos porque de repente nos está pasando que no estamos homogenizados en mucha legislación, ¿no? Y repito, hace que no exista todavía esa laicidad que ya desde hace muchos años está implementada en nuestra regulación. Entonces, en la experiencia que ustedes han tenido, porque seguramente no solo han trabajado en temas de la Ciudad de México, sino han tenido casos y ejemplos que nos pueden dar, en donde si bien se ha hecho un esfuerzo titánico de que en cada una de las labores que se haga en gobierno sea desde una perspectiva de género, ¿ustedes creen que además de la perspectiva de género tengamos que agregarle alguna política que tenga que ver con cultura de la paz? ¿O cuál es su perspectiva respecto a la cultura de la paz? Por supuesto, mira, la cultura de la paz es básica, ¿no? Y de hecho, bueno, pues tiene que ver mucho con la mediación. O sea, desde un principio lo decíamos, ¿no? Si las partes generan el problema, pues las partes mismas pueden solucionarlo, ¿no? Entonces ahí ya no tendría que intervenir una tercera persona, llámese árbitro, llámese negociador, llámese juez. No necesitamos un conciliador, necesitamos que las partes, a través de un facilitador que se llama mediador, lleguen a un acuerdo. ¿Para qué? Precisamente para seguir estimulando esa cultura de la paz. Ahora, lo que tú dices, Caro, es bien importante. Nosotros debemos de partir de ciertos conceptos universales. Si no tenemos los conceptos, pues cada estado y cada persona, ¿no? Porque somos un mundo, todas las personas, cada quien va a pensar lo que quiera y entonces por eso estamos como estamos. La realidad es que nosotros tendríamos que partir de conceptos como, por ejemplo, el matrimonio igualitario, ¿no? No es lo mismo, y bien lo dijiste, el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, en donde ya estamos dando como que pasito, ¿no? Y ya lo estamos, pues sí, progresistas, llamémosle así, pero bueno, por lo menos ya estamos aceptándolo, ¿no? Pero hay ciertos estados de la República que evidentemente pues todavía no tienen como esa capacidad por las tradiciones, no porque no quieran o no lo entiendan, sino simplemente por las costumbres, las tradiciones que no les permiten dar ese paso que nosotros ya damos, ¿no? E inclusive hay personas que pues están tramitando amparos para que les permitan casarse en una situación homosexual. Entonces, bueno, aquí nosotros lo que tendríamos que hacer es vámonos poniendo de acuerdo, ¿verdad? Para que precisamente esa cultura de la paz englobe los conceptos
primarios, universales, que todos debemos de tener para que no existan ese tipo de confusiones y no digamos, bueno, es que en Veracruz se entiende por matrimonio esto, en Baja California esto, en la Ciudad de México esto, no. En toda la República, porque somos ricos, ¿verdad? En cuanto a tradiciones, cultura, comida, sí, pero en conceptos hay que aterrizar para que todos entendamos lo mismo. Claro, Tere. Bueno, primera, contestando lo que tú preguntaste de las acciones afirmativas, este lenguaje se utiliza en materia de derechos humanos. En el caso de México, nosotras y nosotros lo tenemos en leyes que tienen de protección a la mujer, que tienen de protección a las niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad. ¿Qué es esto? Son medidas de carácter temporal en la política pública, en acciones normativas, en diferentes acciones materiales que van abonar a establecer una igualdad entre las personas y estas cuando se desaparecen, cuando desaparece esa desigualdad, cuando aparece ese ejercicio de derechos, cuando se quita ese elemento que le dio nacimiento a estas acciones afirmativas y en algún momento, en el caso de niñas, niños y adolescentes, cuando en nuestro país, en México, cuando cumplen 18 años pasan a otra categoría que son personas adultas y en algún momento se quita esta parte de acción afirmativa para tener esta protección temporal y en el caso de las mujeres hasta que desaparezca esta situación de desigualdad y de no ejercicio de sus derechos, bueno, ¿cómo puedo compensar esta cuestión en algún momento? Un ejemplo de ello, si lo pudiéramos tener, el acceso que se tiene a estudios de posgrado, por ejemplo, que se establece una edad, lo cual no debería ser. Porque el artículo 1 de la Constitución de nuestro país nos dice que no podemos discriminar por edad. Claro. O sea, si la persona tiene las ganas y tiene la capacidad y todos los elementos académicos, la edad no tendría por qué importar. Pero bueno, eso sería un punto importante. Oye, o por ejemplo también los vagones del metro, ¿no? Exactamente. En donde está dividido entre mujeres y hombres. Mucha gente dice, no, es que lo dividan entre mujeres y hombres es discriminación hacia el hombre. No, bueno, hay estudios que dicen que en los vagones del metro hay una discriminación terrible, una violencia terrible hacia las mujeres y una manera de protegerlas fue esta medida. El problema es que estamos viendo que con el paso de los años no se ha podido quitar esta medida que tú dices que es temporal por el hecho de que la violencia sigue aumentando en las mujeres. Oigan, nos tenemos que ir a un corte comercial porque otra vez ha ido rapidísimo, pero ahorita regresando contestas la segunda parte de Cultura de la Paz, claro. Mi querida Tere. No se vaya, querida audiencia, estamos aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado.
Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Querida audiencia, ya estamos de vuelta aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Muchas gracias por seguir sintonizando www.astl.tv. Y bueno, llegó la hora de nuestra cápsula literaria con nuestra queridísima Beatriz Saavedra, que desde el Museo de la Mujer la manda. Entonces vamos, querida audiencia, a esta cápsula. Buenas noches, amigos de Hilando Contextos. Soy Beatriz Saavedra y como cada semana vamos a hablar de uno de los grandes escritores mundiales. En este caso vamos a hablar sobre Elsa Cross, mexicana, poeta, ensayista, traductora literaria. Ella tiene un doctorado, una maestría y un doctorado en filosofía por la UNAM y bueno, ha recibido numerosos reconocimientos y ha ganado pues muchos concursos de poesía. Les voy a leer, ella fue incluida en esta revista Park en Alemania con la traducción de sus poemas al alemán y les voy a leer este poema que se llama Ditirambos. Vestido del abismo, desprendes de tu paso al ser nombrado, tu brillo más oscuro, ebrio más que ese fondo, terso más que la noche en que me envuelves. Oh tenebroso, oh tremendo, allí te escondes, cuando despiertas nada queda. Y yo estoy entre mi sueño y tu despertar, voy de mi aliento a tu párpado, estoy en juego como las cosas otras que aniquilas cuando abren los ojos. Bueno, su poesía habita en ese terreno entre la vida y la muerte. Uno de sus últimos libros, titulado Nepantla, palabra que en náhuatl quiere decir en medio, estar en medio en esos mundos paralelos entre el estar vivo o el estar muerto. Ella dice que es un mismo universo y en base a eso ella desarrolla su poética. Bueno, muchas gracias y no dejen de sintonizarnos como cada semana en ASTL TV. Hasta luego. Pues bueno, querida audiencia, continuando con este tema de protección integral de la familia y en específico de la mediación. Pues bueno, yo te tuve que interrumpir, mi querida Tere Ambrosio, pero a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva del tema de cultura de la paz? Bueno, es importante hablar en estos momentos que ante este cambio, tú lo decías, de gobierno, de política pública, pues nos encontramos ahorita exactamente de cómo construimos y reconstruimos este tejido social. Entonces, en estos momentos, este gobierno está abonando a esta cultura de la paz a través de diferentes acciones. Entonces, en algún momento, parte de estas diferentes acciones tienen que ver que ya nos hablan, por ejemplo, de una justicia transicional, que parte de este elemento tiene que ver con el elemento de la paz, el reconocer a las víctimas y también en algún momento que me gustaría que lo pudiera abordar la maestra Yadira, que tiene que ver con esta cuestión de la cartilla moral, por ejemplo. ¿Tú estuviste participando, Yadira? Tuve la oportunidad de estar en colaboración.
Fue un evento pues muy importante, ¿no? Porque bueno, la política ahorita es ir precisamente a fomentar valores, a que las personas pues sigamos entrelazando lazos, ¿no? Vínculos sociales. Entonces fue una oportunidad maravillosa, pero bueno, también podríamos hablar en el caso de la universidad, de todo lo que nosotros tratamos de hacer como abogados. Tú sabes, ustedes saben que generalmente se ha pensado que el abogado es como muy rijoso, ¿no? Y hay que pelear y hay que irnos a las últimas consecuencias. No, últimamente tenemos otra visión de las cosas. Actualmente vemos los problemas pues como lo que son, ¿no? Objetivos, vamos a tratar de solucionarlos y ayudar a las personas a que lo solucionen. Ya no tenemos esa actitud rijosa, ¿no? De irnos hasta la cocina y hasta donde tope. No debe de ser así porque, pues como bien sabemos, los abogados estamos para resolver problemas, no para hacerlos más grandes. Entonces, yo considero que obviamente es importantísima la labor de la política pública de fomentar la cultura de la paz, pero aún más importante esta figura de la que hemos estado hablando, que es la mediación, ¿no? En cuanto a la mediación, yo estoy enamoradísima de la figura. ¿Por qué? Pues porque es una figura voluntaria, ¿no? No obligas a las partes a ir. En el momento que decidan las partes pueden retirarse si ya no quieren estar pues platicando, dialogando. Otra de las características más bien de la mediación es la narrativa. Cuando tú tienes un problema, Caro, y lo estás exteriorizando constantemente, caes en cuenta de que a lo mejor no fuiste tú el que ocasionó el problema, ¿no? O no fue tal y como tú pensabas la otra persona todo lo que te hizo, sino vas haciendo como un recuento, te digo, la narrativa de los hechos, dices, chispas, creo que exageré, ¿no? Y entonces es cuando ya te estás más o menos dando cuenta, creo que le estoy pidiendo de más o creo que le estoy pidiendo de menos, ¿qué te parece si llegamos a un arreglo? Obviamente con una serie de técnicas, ¿no? Que nosotros tendríamos que hacer, pero lo fascinante de la mediación es eso, que las partes se reconozcan, ¿no? Que las partes estén en el mismo nivel, donde no haya quien esté más empoderado que el otro, porque si hay una posición de empoderamiento, pues ya no se puede llegar a un arreglo, porque... O sea, están en un plano de igualdad. Debe de estar forzosamente en un plano de igualdad, y si no están, pues conseguimos que ellos mismos se vayan ubicando, ¿no? Porque precisamente somos seres humanos, y entonces como seres humanos somos iguales. Claro, con distintas versiones, con distintas expectativas de la vida, objetivos, pero finalmente iguales, ¿no? Entonces... Ahora, Yadira, cuéntanos, por ejemplo, los casos de mediación en los que tú hayas estado participando. Bueno, mira, yo me dedico desde hace más de 20 años al litigio, litigio familiar. No debí de haber dicho la edad, ¿verdad? Pero bueno, más de 20 años. El caso es que, y me dedico a la materia familiar, y entonces yo lo que hago en estas cuestiones de divorcio, guardia y custodia, convivencias, es aplicar la mediación. ¿Cómo la aplico? Pues evidentemente, y como lo acabo de narrar, pues que las partes, ¿no?, sean las que se aproximen. Muchos abogados, si no es que la mayoría, dicen que la mediación pues les quita el trabajo, ¿no? Porque pues, ¿cómo vamos a llegar a una mediación y se va a terminar el litigio tan pronto, ¿no? Y pues hay que cobrar. No, fíjense que no. O sea, la cuestión es terminar el problema, terminar que las partes solucionen, pueden cobrar de anticipado si eso es lo que les preocupa, ¿no? Sí, claro. Pero aquí la cuestión es que se alleguen las partes, y si nosotros como abogados nos podemos hacer a un lado, claro, ya los asesoramos, ya les dijimos que si pueden, que no deben, de acuerdo a la ley, ¿no? Pero si son ellos los que llegan al arreglo, sería muchísimo mejor, y que lo plasmen en un convenio. Entonces, ¿cuántos casos? Bueno, te podría decir que muchos de divorcio, afortunadamente, en donde inclusive, no te puedo decir nada más que medié, sino que además hubo reconciliación, y entonces ya no hubo divorcios, ya hubo matrimonio fijo, ¿no? Entonces, la realidad es que es hermosa la mediación, es un instrumento, es una medida, es un medio de acceso, ¿no?, a la justicia alterno al procedimiento jurisdiccional, al procedimiento judicial, al proceso, que yo creo que debería de estar contemplado antes que irnos a un proceso jurisdiccional. Ahora, por ejemplo, hay una frase muy famosa que dicen, más vale un buen arreglo que un mal pleito, ¿no? Y de repente todo el mundo dice, es que los abogados todos son unos millonarios porque cobran carísimo hasta por un vil divorcio, ¿no? Ya saben. Ojalá, pero no. La realidad es que no. Me gustaría, por ejemplo, saber, para la audiencia, una mediación es muy cara, es muy barata, ¿cómo está el tema? Cuéntanos. Bueno, mira, tendríamos que hablar de dos tipos de mediación. Está el Centro de Justicia Alternativa, que pertenece al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Cada estado tiene su centro de justicia alternativa, que tiene distinto nombre, varía el nombre de acuerdo al estado. Pero el centro de justicia alternativa, con los mediadores, tenemos mediadores en materia civil, materia penal, materia familiar, materia laboral. Entonces, ustedes pueden acudir, bueno, cualquier persona puede acudir al centro de justicia alternativa, es de manera gratuita, que eso es importantísimo. Claro. Al Centro de Justicia Alternativa, y estoy hablando de mediadores públicos. Pero también hay los mediadores, existimos, porque yo también soy mediadora privada, estamos los mediadores privados que podemos cobrar nuestros honorarios, ¿no? Como cualquier abogado. Entonces, eso depende del abogado, ¿no? No podría darte yo una tarifa porque no la hay, ¿no? Depende, y también depende, pues, obviamente, del tiempo que se lleve, ¿no? La mediación, que más o menos son 6 sesiones prácticamente, y en 6 sesiones, si no es que en menos, se puede resolver un problema. Entonces, buenísimo. Yo te puedo decir que la mediación cambia las perspectivas de vida, cambia el modo de ver de las personas, porque ya entra el discurso, ya entra el reconocimiento, ya entra el empoderamiento de ambas partes, pero sobre todo si hay hijos, ya entra el respeto también hacia los hijos, porque generalmente los agarramos de carne de cañón, ¿no? Y los pobres niños andan como chícharo en bandeja, una cosa espantosa. Entonces se les respeta, se les cuida, se les protege, que esa es parte de la protección integral de la familia, y se les reconoce como tal, ¿no? Oye, por ejemplo, Tere, ¿existen casos de, no sé, de mediación con perspectiva de género? Bueno, aquí quisiera complementar una cosa en cuanto a la cuestión de la política pública y la cultura sobre la paz. Es importante mencionar, en estos momentos nuestra amada Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria acaba de inaugurar el programa 2020, que tiene que ver exactamente con los ejes transversales de la política pública y de la forma de educar ahora a las nuevas generaciones jurídicas en esta cultura de la mediación. Tenemos ya, va a egresar la primera generación del posgrado, de la División de Estudio de Posgrados de la Facultad de Derecho en materia de mediación. Entonces, se está trabajando fuertemente en la UNAM, la Escuela Nacional de Trabajo Social, la maestra y tu servidora, pertenecemos al grupo que acabamos en este mes, exactamente de septiembre, el diplomado sobre mediación en materia sociofamiliar, en conflictos sociofamiliares, exactamente con la UNED de España. Imagínate qué importante, qué interesante. Y exactamente este logro de nuestra universidad, de nuestro rector y de la directora Leticia Cano de la Escuela Nacional de Trabajo Social y de todo un equipo para hacer un diplomado binacional México-España que estamos trabajando. Vamos a tener un balance de esto para que todo sea perfectible, ya tú lo sabes, y que en algún momento poder hacer estos ajustes, pero México le está abonando mucho, el sistema acusatorio, sobre todo en materia penal, ya lo tiene. ¿Y por qué con perspectiva de género, Karen? Porque sí, en materia penal y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero específicamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos tiene cierta parte de restricción en lo que tiene que ver con mediación familiar. Entonces, en algún momento, ¿por qué? Por el ambiente, porque no podemos garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, y eso es una realidad. Entonces, en algún momento debemos de darle a las mujeres que están pidiendo el acceso a la justicia, y ahí me voy un poco al concepto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es hacer solamente procedimientos, sino que esos procedimientos sean ad hoc para que las mujeres tengan acceso a la justicia. Entonces, en algún momento tenemos que abonar, porque vuelvo a reiterar, tenemos sentencias de la Corte Interamericana específicamente en eso, como lo hemos hecho nosotras, y aquí no fue en mediación. Logramos presentar en la Ciudad de México el primer peritaje de género con base en la sentencia de Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ganó, hicimos la presentación el jueves de la semana pasada. Entonces, exactamente en un caso como el que nos ocupa en materia familiar en violencia. Entonces, en algún momento yo creo que podemos ir trabajando en un sentido con una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva de género, y dentro del tema de mujeres con una perspectiva feminista que abone exactamente
a la argumentación jurídica de otra manera, y aquí tomo uno de los autores que me comparte mucho la maestra Yadira, Gustavo Zagrebelsky, con Derecho Dúctil, que me gustaría que mencionara algo sobre Zagrebelsky. Sí, sobre todo porque, miren, ya nos queda literal 2 minutos de programa, entonces a mí me gustaría que cerráramos, Yadira, con este autor que tú dices, pero además que pudiéramos dar los datos de contacto de ustedes para los próximos eventos que tengan, dónde las pueden localizar, cuál es toda la información, porque bueno, el tiempo se ha ido rapidísimo, sí. Entonces Yadira, por favor. Bueno, 2 minutos y hablar de Zagrebelsky sería un pecado, porque tengo mucho que decir de Zagrebelsky, bueno, está el maestro Ferrajoli, ¿no? Hay muchísimos autores que uno hay que invocar, ¿no? Heidegger, Kierkegaard. Bueno, yo solamente cito algunos autores, tendríamos que buscarlos ahí, googlearlos, para que quien les interese, pues lo busquen. Mi contacto, yo no tengo redes sociales, pero sí tengo un correo institucional. Perfecto. Mi correo es yhuertar@derecho.unam.mx. Me encuentran ustedes en la Facultad de Derecho, en Unidad de Estudios de Posgrado. Ahí estamos dando clase ahorita, en la licenciatura, en la Facultad de Derecho también. Ahorita también estamos, que no lo comenté, pero estamos participando en esta transición de la Procuraduría a la Fiscalía, dando cursos a 2.500 servidores públicos, ministerios públicos, peritos forenses y me falta uno, ministerios públicos, peritos forenses y policías de investigación. Entonces, bueno, estamos dando los cursos de actualización de ética en la Procuración de Justicia, que me parece importantísimo. Por eso te digo que el Ministerio Público se está sensibilizando muchísimo. Hablamos del lenguaje democrático, un sinfín de temas que la realidad es que pues tenemos que abordar constantemente. Claro. Y bueno, pues y andamos como, la doctora y yo andamos como judíos errantes, ¿no? Vamos a Michoacán, vamos a ir a Tijuana próximamente a dar clases, conferencias por allá. Hidalgo, estamos casi cada 8 días. Oiga, Veracruz. Pues de verdad, muchísimas felicidades. Tus datos de contacto, me pueden contactar en tereambrosio@unam.mx. Y ahorita también les invito el día 4 y 5, que gratuitamente va a ser el evento en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y también nos pueden seguir por redes en www.juridicas.unam.mx. Vamos a tener el primer Congreso de Protección Jurídica de los Animales, y ahí estamos trabajando la maestra Yadir y yo, un modelo para la mediación en conflictos que se den exactamente en el tema de protección de los animales. Seguro va a estar buenísimo. Ya el productor me está matando, pero muchísimas gracias, Yadira, muchísimas gracias, Tere. Muchas gracias, nos Caro, vemos muchas el gracias a la audiencia, próximo lunes aquí en Hilando Contextos. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, querida audiencia. Sigan sintonizando Aztele TV. Aztele.tv. Aztele.tv. Aztele.tv.